no se me ocurre nada y se cortó. Un buen final para que se corte el Zoom. ¿Viste? Así lo dejé pensando. Una cosa, me estoy fijando, me parece que puede ser que lo que quede, y debe tener que ver con los ángulos, que AB y A'B' sean paralelas. Siempre, no importa cómo lo hagamos, o no, o me quedó A, justo a B mí. y A', B'. No, no. Ah, no, justo me quedó muy paralelo y dije, no, no sé, pensé en algo por ahí, pero no, no. No, ahora lo veo en tu dibujo y no, no, no. A ver. No dije nada No, entonces. no tiene nada que ver. Ahora ya No, te. Vos nada. decís, vos uniste esto, ¿sí? Pero no. No, no, Pero no nada. digo yo. Nada que ver, no. No. Mira, Claro, no. no. ¿Qué tenemos que buscar para llegar acá? Y alguna proporción. Una proporción. Me encantó. Tendríamos que buscar una proporción. No tenemos ¿Sabes? tales, tenemos que buscar semejanza. Y, y construir los triángulos ABP y A'B''P. Bueno, Puede ser. construimos. A ver, A, ABP sería un B. triángulo. No, pero bueno, te lo No, no, construyo a ver si con eso haces algo, pero no son esos los triángulos. no, o No van, sea, a ver, no van a ser este y este serían los triángulos que vos me decís y no van a ser semejantes. Mira, lo vamos a hacer más así. claro, se nota mucho por los ángulos ya ahí Se nota mucho por los ángulos que estos ángulos va a ser P, ángulo común, y ya acá B y B' no son congruentes y este con No, este no, quedé tampoco. enganchado con esto de que quizás sean paralelas. No, entonces haría tipo el Ah, vos A'. si vos, para vos eran paralelas ya estaba, Claro, estaba servido, por eso lo vi pero no. ahí. Pero no, debe ser, o sea, el A ver, busquemos A'B. otros, mírame, busquemos otros ángulos, otros triángulos que tengan estos como lados. Sí, unir B con A' y A con B', o sea, Bien, cruzarlos. espera un minuto. El resto, ¿entiende por qué esos triángulos no y tenemos que buscar otros? Tenemos que buscar triángulos donde estén estos lados. ¿Sí? Entonces, vamos a unir B con A' y A con B'. ¿Necesitan color? Vamos, los pintamos. Mecano. Pinto uno solo. Bueno, a buscar ángulos congruentes. Un minuto para que piensen todos. Menos mal avisó. Bien. Vos después le decís si está bien o está mal. A ver, estos son los triángulos que estamos comparando. El triángulo P, A', y el triángulo P, A, B'. Entre estos dos triángulos tenemos que encontrar ángulos congruentes.
juegan los semi-inscriptos acá, ¿no? Para que haya un ángulo semi-inscripto, ¿qué tiene que haber? Una recta... Ah, no, no, está el radio, perdón. El radio lo construyo, no tengo ningún problema. No, Pero pero el otro lado, ¿qué no, tenía que ser? Una recta como tangente. Y no vale. tangente. Tengo secantes, no tangentes, ¿eh? Claro. Está ¿No claro tenemos que... ángulos inscriptos? No sé yo, me Sí, olvidé. Tengo una amnesia, pero brutal. Así. El resto del curso, ¿le puede decir a Mica si hay ángulos inscriptos? sí, hay, porque están formados por dos secantes. Tiene que ver que esté informado por el señor. O sea, Por el PAB prima, PAB prima. No me ¿P? está saliendo la justificación, pero PA, Ah, pero maestro de séptimo dijiste, ¿cómo le explicas a los chicos? no, y ángulos inscriptos todavía no. No, pero A prima, AB prima, A A prima, AB prima, prima, A, B prima, tiene, ahí voy. ¿dije bien? No, para, a ver, A A prima, prima, A, B prima, este A, angulito de B prima. acá, dijiste vos. Ok, no quería decir ese, quería decir... Vos dijiste ese. Sí, sí, por eso lo miro acá porque me mareo en el otro dibujo. P, Igual va P, ese, va a ser congruente con este, mira. claro, lo que pasa es que no están, o sea, no están en los triángulos que estamos comparando esos. Exactamente, no son ángulos de los triángulos que estamos comparando. Pero podemos llegar por otro lado o podemos analizar otros ángulos. Yo el que decía era A prima B y A B prima B, que son ángulos inscriptos en el mismo arco. Bien, todo eso, a ver, pregunto al resto, ¿lo ven? Todo eso hay que escribirlo, ¿sí? Entonces, estos dos angulitos sí son, volvemos después acá, estos dos angulitos sí son de los triángulos que necesitamos. Entonces, podemos poner P. Pero lo que dijo Gabriel También sirven. también sirve, pues si son son también correspondientes a la otra cuerda y son suplementarios de ángulos que sí necesitamos. Claro, los adyacentes de los que dijimos recién. A ver, Gabriel dijo esto, ¿por qué no me escribe acá? Gabriel dijo estos, ¿sí? Bueno, vos los podés ver como adyacentes a este y a este, que esos sí son ángulos de los triángulos buscados. Muy bien. También podía salir por angulitos entre estos dos triángulos, este sería un ángulo opuesto por el vértice, tengo estos dos y después tengo el tercero. Cualquier relación que ustedes encuentren, se puede, se llega. Ahora escribo una que era la que me quedaba directa, que era PA' es congruente con A, B', B. Bueno, es lo mismo. Cuando decimos ahí, por ejemplo, por ángulos inscriptos con el mismo arco, que sería el arco AB, Hay que aclarar cuál es el arco. Ah, eso preguntaba. El arco, Sí. aclara, bien. Por ángulos inscriptos, y acá yo te iba a poner en el arco A''B. ¿Sí? Estos dos que dijo Mica están en el arco A'B. Los que dijo Gabriel, ¿en qué arco estaban? En A prima, B prima. A prima A B prima. A'B'. Sí. Bien. Tengo un ángulo. Ah, y bueno, pudimos sacar el otro así. Pero tenía otro más fácil. Bueno, no importa. A ver. Espérenme que voy a poner... Ahí. Tenemos estos dos ángulos, ¿sí? Este y este.
de este otro triángulo. ¿Ya tengo los elementos necesarios? Sí. ¿O todavía no? A ver si así lo pueden ver todos. Todos ven que tengo estos dos ángulos y estos dos ángulos congruentes en los dos triángulos. ¿Ya puedo decir que los triángulos son semejantes? Sí. 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 Bien. Cuidado, ¿no? Porque ahora para decir que el ángulo B'AP es congruente con A'BP, tienen que hacer todo el paso de que dijo Gabriel y todo eso, ¿no? Por eso yo no lo escribo. ¿No vieron otro angulito que era, a ver, cuál es el otro ángulo que tienen esos dos triángulos? El P. El ángulo P por propiedad reflexiva. Sí, yo pensé que era el primero que iban a ver. Sí. Pero bueno, no importa. Era muy aburrido empezar por ahí, profe. ¿Era muy aburrida? Bueno, el Cuando ángulo uno P. pone ese, yo puse APB, ángulo compartido. ¿Está bien? ¿Con eso alcanza o hay que A poner esta altura, ángulo compartido, ¿Es muy vago? Bueno, es muy propiedad vago. reflexiva de la Sí, es igualdad. vago. Con lo avanzado que van, ya pueden poner propiedad reflexiva en la congruencia, pero pone ángulo común. No te voy a mandar a final porque pongas ángulo común. Tranquilo. Bueno. Bien, entonces ya tenemos que los dos triángulos son semejantes. Tendríamos que armar la proporción de esos dos triángulos. ¿Sí? ¿Qué lados pongo? Elegimos un triángulo, el rosa o el azul, y me dicen los lados. El azul. Dale. PA, PA, AB', AB', y PB'. sí. Bien. A ver, vamos al rosa ahora. El lado PA se opone al ángulo azul. ¿No? Sí. En el triángulo azul, el lado PA se opone, ahí sí lo ven, al ángulo azul. En el rosa, ¿quién se opone al azul? PB. PB. AB' se opone al ángulo P. ¿Quién se opone en el rosa al ángulo P? A'B. Bien. Y alguien que no sea Mica. Pobre Mica. PB' se opone al ángulo rojo. En el triángulo rosa, ¿quién se opone al ángulo rojo? No sé en cuál preguntó, pero a los rojos se oponen A'P y B'P. B'P, ¿no? En el... A ver, en el triángulo, a ver. O sea, A'P entonces, en el otro. Perdón. Si no contestan es porque no quedó claro. Entonces, estamos viendo el lado PB', ¿sí? En el triangulito que era el azul, que se opone a este ángulo rojo. Entonces yo pregunto, ¿quién en el triángulo rosa A'P, quién se opone al ángulo rojo? A'P. A'P. Bien. ¿Quedó así? Bien. De las tres razones que forman esta proporción, ¿cuáles me sirven para llegar a la tesis que era esta? ¿Se acuerdan? La primera y la última. De acá, la primera y la última. Sí.
Entonces, yo acomodando esto, ¿sí? Puedo decir que PA por PA' es igual a PB por PB', y es lo que queríamos demostrar. ¿Qué pasó? Voy a filmar. Bien. Al número que se obtiene de estos productos se le llama potencia de un punto a una circunferencia. ¿Sí? Es una definición geométrica también. Bueno, este punto también va a poder ser un punto interior. Esperen que lo vamos a borrar todo esto. Si P es un punto interior, también se va a cumplir, ¿sí? Esta relación de PA con PB, PA a PA' es la misma que PB con PB', esté donde esté, siempre va a existir una razón, y a ese producto le vamos a llamar potencia. Bueno, vamos a hacer otros dos ejercicios, ¿sí? Hacemos este, que no voy a tomar cosas así tan complicadas, pero este necesita dos comparaciones de semejanza, y en uno es como para poder, siempre estamos utilizando ángulos congruentes, y en este ejercicio primero comparamos dos triángulos y después usamos la proporción de esos lados. Así que, si por dos vértices de un triángulo se trazan las alturas, un triángulo cualquiera, ¿sí? Los pies de ellas determinan con el tercer vértice un triángulo semejante al lado. A ver, que no sea isósceles tampoco, ¿no? Ahí está. Bien, trazo dos alturas. Trato de que no sea rectángulo tampoco. Qué difícil es dibujar ahí. Bien. Voy a renombrar. A este le pongo H y al otro R. Borro las rectas y trazo las alturas. Dice que los pies de las alturas determinan con el otro vértice un triángulo semejante al lado. Acá entonces uno, los pies de las alturas,
lo que me dice que triángulo HRC es semejante al ABC. Y no son paralelas, Gabriel. Si quedó paralelo, es de casualidad. ¿Sí? Ese triangulito que se formó ahí es semejante al triángulo ABC. No sé cómo hacer para... Ahí no están paralelas, ¿no? No. Bien, esto también es un teorema, así que le ponemos hipótesis, tesis, demostración. La hipótesis sería, tengo el triángulo ABC, trazo la altura del lado BH, la altura del lado AC, AR, altura del lado BC, y me queda determinado el triángulo HRC, que la tesis sería que estos dos triángulos son semejantes. ¿Podemos comparar directamente el triángulo ABC con el HRC? ¿Tenemos ángulos congruentes? Uno solo. Uno solo, el ángulo C, por propiedad reflexiva de la congruencia. Los otros dos no tenemos formas de identificarlo porque pueden llegar a ser congruentes. Entonces, generalmente, cuando pasa eso, hacemos primero otra comparación, encontramos alguna relación y después la usamos en esta comparación que necesitamos hacer. Entonces, primero vamos a comparar otros dos triángulos que nos van a servir los que tienen ángulo recto, porque para eso, por eso está trazada la altura. ¿Sí? Sí. Entonces busquemos esto que tiene ángulo recto y este que tiene ángulo recto. Y ahora sí, con el C y con los ángulos rectos podemos llegar a ver que sí son semejantes. Entonces vamos a comparar el triángulo ARC y, ¿está bien? ARC y BHC, sí. Primero comparamos estos dos triangulitos. Entonces, entre estos dos triángulos que marqué acá, ¿tenemos ángulos congruentes? Sí, el recto Todos. y... Bueno, el tercero no sé por qué. Por suma de ángulos. Ah, bueno, sí, por suma de ángulos, está bien. Tenemos el ángulo C por propiedad reflexiva y el ángulo ARC es congruente con el BHC por ser ángulos rectos. ¿Sí?
¿Hace falta que lo escriba o lo escriben ustedes? Ahora vamos a hallar la proporcionalidad. ¿Sí? Sí. AR, vamos a hacer primero un triángulo. AR, RC y AC. ¿Sí? Estos tres son los lados de uno de los triángulos. A ver, ahora alguien que no sea ni Mica, ni Gabriel, ni Fernando me van a contestar. AR es proporcional con qué lado del triángulo BHC. ¿Cómo hacíamos para ver qué lado era proporcional con qué lado? Nos fijábamos a qué ángulo se oponía. Bárbaro. Entonces, Entonces BH. muy bien. Perfecto. BH. A ver. El lado RC, ¿a quién se opone? En el triángulo ARC, cuidado. Ese no lo tenemos marcado. A ver, dijimos que teníamos tres ángulos, entonces este angulito en el ARC va a ser congruente a este ángulo en el BHC. Cuando les pase esto, que por ahí no tengan identificado el ángulo, entonces se van a la tercera razón, si esta la tenían identificada. ¿Me explico? Quizás les sea más fácil ir al lado AC. ¿A quién se opone? Recto. Al recto. Y en el triángulo BHC, ¿quién se opone al recto? BC. BC. Bien. Entonces me quedó como último lado CH. A ver, tenía BH, tenía BC, este es el lado que me quedaba. Lo pruebo a ver si es bien. A ver. RC en este triángulo se opone al ángulo azul. Y en el triángulo BHC, al que se opone al azul es HC. ¿Me quedó bien? O CH. Sí, quedó bien. Bueno. Bien, ahora todas estas comparaciones las sacamos porque ahora sí vamos a comparar, vamos a tener esto pendiente. Acá tenemos proporcionalidad entre los lados. Ahora vamos a comparar el triángulo ABC con el triángulo HRC. ¿Sí? Ya que no teníamos, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos un solo ángulo? Que era el ángulo C. Comparo el A, B, C y el H, R, C. Tenemos el ángulo BCA congruente con el RCH. Esto es lo que habíamos dicho hasta acá. ¿Se acuerda que lo dejamos pendiente porque no encontrábamos otra relación? No encontrábamos otro ángulo. Entonces vamos a ver si esto que nos sirvió acá, que nos hicimos acá,
nos sirve para encontrar lados proporcionales en esos dos triángulos. ¿Se entendió lo que dije? Necesito tener lados del ABC y lados del HRC en estas proporciones. Serían el segundo y el tercera igualdad. Tiene RC, CH, AB. No. ¿Estas dos me dijiste? Sí. Vamos a repasar. Tengo que RC es ACH como AC es ABC. Las puedo acomodar si quieren. Claro. ¿Sí? Para tener un ¿cómo se llama? Para que Un quede, triángulo, no sea, los de un triángulo en el antecedente. Entonces voy a cambiar los medios de lugar, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner RC es AAB como CH es ABC. Entonces lo acomodé así, cambié los medios de lugar, y esta es una proporción o una relación, ¿sí? A ver, vamos a dibujarla. Dice RC es AB. ¿Está bien esto? No era AB, era AC. TH. ¿Por qué no me dicen que yo escribo mal? No, era AC. Porque me dijo que no puede hablar, profe. Ahí sí me podías. A ver, me había equivocado yo. Había puesto AB. Pero me di cuenta cuando lo quise dibujar. Entonces, RC es AC como CH es ABC. Si se fijan, el triangulito azul está como invertido. Estamos en el dibujo. Y después podían decir que AB era RH, si después también se cumple. ¿Se entendió? Este, digamos, como que es uno de los poquitos casos en los cuales podemos llegar a tener lados proporcionales para llegar a la semejanza de los triángulos. Entonces ahora sí puedo decir que ABC es semejante con el HRC. Profe, una pregunta. Cuando justificamos esto, ¿estos también tienen número o pongo por criterio de semejanza? Tienen número, este es el primer criterio de semejanza, que dice que tiene que tener dos pares de lados proporcionales y el ángulo comprendido, respectivamente congruente, para determinar que los triángulos son semejantes. El primero que hicimos fue por ángulo, ¿te acordás? Cuando comparamos los triángulos rectángulos, era el segundo criterio de semejanza que decía que es suficiente que tengan dos ángulos respectivamente congruentes para ser semejantes. El tercero, esto que hicimos después, es por el primer criterio de semejanza que dice que alcanza con que tenga dos pares de lados proporcionales, respectivamente congruentes, y el ángulo comprendido entre estos dos lados. Bien. Es el primero. Pero es lo mismo que, ¿viste que el criterio de congruencia son iguales? Sí, o sea, no sabía si ahora lo encontré, lo miré, recién está en el archivo, claro, el de mote, ahí están los números. Sí. Porque estaba escribiendo en todo. Y si no, lo podés enunciar. Sí, o sea, lo que estoy haciendo, pero para saber si había algo más corto. Bueno.
¿Hasta acá estamos? Están muy callados. Todos, el resto. Están muy callados. Yo no sé si entienden o no entienden lo que estamos haciendo. Y esto sí o sí va para el cierre de la materia. ¿Estamos? Así que es necesario que yo sepa si ustedes entienden. Si no, tengo que explicar de otra manera o hacer otra cosa. Buscar otros dibujos. No, personalmente sí entendí, profe, pero algunas cosas no llegué a notar, me perdí, tengo que rever esta clase. ¿Lo ves? Bueno, está bien. Pero sí entendí. Tengo que rever la clase, pero entendí. Bueno, no hay problema. Yo estoy bien, profe, también. ¿Está bien? Bueno, gracias por avisar. Es importante saber si alguien no entiende para volver a pensar. A ver, lo que nos quedó es este ejercicio y lo hacemos el viernes. Si alguien lo quiere ir dibujando para tenerlo hecho, para ver si nos entendemos y cómo lo armamos, no hay problema. Estaría bueno, por lo menos que lo tengan dibujado. Y después sí, voy a repasar el glosario. Para ver qué dudas hay, para poder avanzar un poco más. ¿Sí? Si no, después iremos a una construcción. ¿Qué? Del glosario, los que más teníamos dudas cuando lo estábamos haciendo eran las definiciones de distancia. Por ejemplo, distancia de un punto a una recta, o entre dos rectas, esas nos agarraron dudas. Bueno, está bien, repasamos. Yo me acuerdo haberlo dado, no me acuerdo si quedó escrito en algún lado. Pero lo repasamos todo, no hay problema. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, cuídense y junten dudas de acá en más. ¿Estamos? ¿Sí? Mire que el 13 terminamos la cursada. Igual nos juntamos después si quieren alguna clase de consulta, pero lo tenemos que combinar, si no, no nos vemos. ¿Está? Nos vemos. Gracias, profe. No, a ustedes. Gracias, profe. No, por nada. Gracias, profesora. No, a ustedes.